Mi nombre es Cristian Rúa, yo soy de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, soy de la licenciatura en Filosofía y en este momento de respuesta a lo solicitado dentro de lo que es la fase 2 de didáctica, en donde pues entrevisto a un profesor, a un tutor, el cual expone pues su conocimiento respecto a lo que es la pedagogía y la didáctica. Em, Hola Diego, ¿cómo estás? Buenas noches, Cristian. ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien. Me alegra mucho que me haya aceptado como tal esta encuesta. Es una pequeña entrevista, la cual cumple con el propósito de poder recolectar cierta información. Con gusto, Cristian. Para eso estamos. Bueno, entonces yo entrevisto a Diego Marín, él es profesor del colegio del Liceo Nuestra Señora de la Sabiduría, ¿sí es? Liceo Pedagógico Nuestra Señora de la Sabiduría. Sí, señor. Entonces, bueno, sin más preámbulo, inicio con la primera pregunta. ¿Tú podrías comenzar por compartir un poco sobre tu experiencia como educador y tu enfoque en la educación? Bueno, digamos que este ha sido como el primer año de experiencia que he tenido. Digamos que, como le he comentado a usted, es muy diferente la teoría que uno llega a ver en la universidad a estar totalmente en la práctica y en la experiencia y en el diario vivir en las aulas. Uno en la universidad lo llenan de un conocimiento. En caso de mío, las ciencias sociales, unas ciencias sociales que pues vive en constante actualización, pero en cuanto al saber pedagógico, al saber cotidiano, digámoslo así, lidiar con los estudiantes, a uno en la universidad no le enseña nada de eso. Uno llega a al colegio con ganas de cambiar muchas cosas, pero se da cuenta que hay un sistema tradicional fortalecido que es difícil de, digámoslo así, cambiar. Entonces uno no está preparado para lidiar con las emociones y sentimientos de no solo 40 30 estudiantes que es la dirección del grupo de uno, sino 200 300 que tiene a cargo. Uno no está preparado para lidiar con los problemas familiares de los estudiantes. Uno no está preparado para manejar diversas situaciones que se le presentan en la cotidianidad de las aulas. Entonces, digamos que esa sería como el primer comentario para acercarlo a la pregunta. Es un año de aprendizaje y pues sobre todo la experiencia es lo que lo forma a uno. De acuerdo, comprendo. Y en tu opinión, ¿cuál crees que es la finalidad principal de la educación? La educación yo creo que es Sí, creo que se te fue la voz, Diego. ¿Listo? Le Sí, estaba ahora sí. comentando, le estaba comentando que la educación yo creo que es la principal herramienta que permite cambiar al ser humano, ¿sí? Nosotros como seres Ujú. racionales pues tenemos esa capacidad de entender y comprender nuestra realidad. Y siento que la educación nos permite acercarnos un poco más a ese entendimiento de la vida. Comprendo, sí. Tienes completamente la razón. ¿Y qué características consideras esenciales en un especialista que se dedica a la educación? ¿Y por qué? ¿A qué hace referencia como características? Sí, alguna característica esencial que tú veas como en la educación, que tú consideres que tiene que ser algo que pues tienes que utilizar en tu día a día. ¿Educación? Ahí vamos. Sí, en torno a la educación, sí. Listo. Yo pienso que no, personalmente pienso que no deberían haber como unas características en especial. Sí, Pienso que es cuestión de vocación, de saber que a uno le gusta. Porque uno puede tener muchos conocimientos disciplinares, en el caso mío, reitero, pues ciencias sociales, eh, pero si usted no tiene vocación, no se interesa porque los estudiantes aprendan de esto, simplemente se va a convertir en una persona que transmite información sin un sentido.
igual pienso yo que no hay que abandonar esa parte humana de los estudiantes. Ellos no son simples receptores de información, sino que son, ¿cómo llamarlo? Una ola, como una especie de ola de amalgama de información. Entonces, si uno no tiene como ese interés, esa vocación de querer transformar esas pequeñas vidas, simple y sencillamente, pues uno no va como a trascender ni en el aspecto educativo ni en el aspecto de la vida. Por supuesto, son como unas esponjas, ¿no? Sí, Empiezan a señor. recolectar información. Y bueno, ¿cuáles son los pasos clave que sigues al planificar una clase o sesión educativa? Mm, digamos que no, ¿qué pasa? Pues volviendo a mi experiencia, uno planea una clase y espera que la clase salga idéntica, pero pues cada salón, cada aula, cada ambiente cambia día tras día. Entonces, lo que yo procuro normalmente, digamos como de manera estándar, porque pues las clases se van, como diciendo, desarrollando de acuerdo a las dinámicas de los estudiantes, de acuerdo a los, ¿cómo decirlo? Como a los dispositivos electrónicos con los que uno cuenta, porque uno a veces no cuenta Mm. con el internet o con la motivación de los estudiantes, o inclusive uno mismo como docente hay días de días. Pero normalmente lo que uno trata de hacer es como una, ¿cómo decirlo? Como una actividad de activación para llamar la atención de los estudiantes. Se les trata de dar el conocimiento, la información pues, de manera participativa, porque pues al ser una disciplina humana, pues se tiende como al imaginario que es solo teoría, solo teoría. Los estudiantes tienden como a aburrirse. Y por último, tratar de hacer una retroalimentación, ya sea por actividades como crucigramas, quizzes, hay veces pintar, actividades con plastilina, donde ellos más que, ¿cómo decirlo? Como que si los siga manteniendo activos, como que también sea un momento de lúdica, didáctica, porque si no, pues uno como que pierde la atención y el interés en ello. Entonces, digamos que de manera estándar, serían los tres momentos: actividad de activación, em, pues el desarrollo del contenido y una actividad de retroalimentación. Comprendo. Muy bien, muy bien. Y te pregunto, ¿qué elementos o principios tienes en cuenta al diseñar ese material didáctico que utilizas? ¿Tienes algún Em, elemento, principio? mm, digamos, ¿me podría dar un ejemplo, por favor? A ver si me... Sí, por ejemplo, digamos un elemento o principio en el sentido, digamos, didáctico. Por ejemplo, digamos, yo veo que tú utilizas, digamos, por ejemplo, el proyector, ¿sí? El proyector que tiene, digamos, el colegio. Digamos, un elemento Sí. que se convierte en una herramienta, digamos, qué elementos o principios tienes o cuentas al diseñar ese material para que sea didáctico, ¿no? Para que los chicos, como tú dices, no se aburran, no como que no pierdan como el incentivo de aprender. Eh, algo que pues he ido aprendiendo en el transcurrir de este año es que los estudiantes son muy visuales. Entonces, normalmente trato de hacer que mis presentaciones, por así llamarlas, tengan muchas imágenes. Hay veces que trato inclusive de explicar la clase a través de memes. Trato de usar como un contenido que sea llamativo para ellos, porque si ellos ven un simple texto, pues se van a aburrir. Entonces, normalmente pienso yo que es indispensable sí tener una presentación o tener algo que mostrarles, porque la verdad que una clase de manera catedrática los aburre mucho. Entonces, imágenes, presentaciones, videos, ruletas, cualquier actividad, elemento que les llame la atención, yo creo que es lo más indispensable para captar la atención de ellos. Muy bien, de hecho, eso me lleva a la segunda pregunta, y es, ¿cómo incorporar la tecnología o recursos digitales en tus estrategias de enseñanza? Digamos, ya sabemos que lo haces por medio de un proyector, pero ¿utilizas algún otro medio tecnológico aparte de ese? Eh, es innegable el uso de las tecnologías en la actualidad, ¿no? Una sociedad globalizada y pues
el uso de dispositivos prácticamente que hace parte de nuestra cotidianidad. Entonces, digamos que personalmente, pues en el colegio, el manual de convivencia prohíbe el uso de dispositivos electrónicos totalmente. Entonces, digamos que el único medio que yo tengo para realizar mis clases es mi computador o el video, pero sería innegable no tener en cuenta las tecnologías y más en estos tiempos contemporáneos donde se hace indispensable. Entonces, eh, se usa en el colegio una plataforma Saberes, allí se suben talleres, se suben videos, se suben las notas, se sube todo el contenido que se ve durante el periodo. Digamos que el tareógrafo es un elemento que usa el colegio para semanalmente informar a los padres de familia lo que se va a hacer en cada clase y les permite a ellos saber pues qué contenido se va a ver, qué materiales se va a llevar, de qué manera se van a trabajar en las diversas clases. Entonces, que digamos que de manera general el uso de tecnologías, digamos, desde mi perspectiva y en mis clases es casi que indispensable. Ok, ok, comprendo. Y bueno, en este caso, ¿cómo consideras que la didáctica contribuye a la innovación de la enseñanza? Mm, siento yo que lo que nos hace diferentes a los pedagogos de un historiador, de un antropólogo, un sociólogo, hablando de ciencias humanas, eh, es esa relación entre la pedagogía, que es como el arte de enseñar, y la didáctica, que es el cómo se enseña, ¿no? Y eso, digamos que retomo un poco lo que le respondí en preguntas anteriores, en cómo hacer atractiva una ciencia que para los estudiantes actuales, por las dinámicas sociales, económicas, no es atractiva. Hoy en día nadie quiere estudiar una ciencia humana. Hoy quieren ser o ingenieros, o quieren ser médicos, o quieren ser youtubers, influencers, pero estamos en una sociedad que no valora las ciencias humanas, no se valora el arte, no se valora las sociales, no se valora la filosofía. Entonces la didáctica hace que esas ciencias sociales sean llamativas por los estudiantes. ¿Y cómo vinculo yo la didáctica a la clase? Es haciendo ver las ciencias sociales como algo cotidiano en la vida de los estudiantes. Entonces, las ciencias sociales están inmiscuidas en la vida de ellos. Cuando hablamos de, digamos, por ejemplo, el capitalismo como algo que para ellos es lejanos, trato de representarlo en los precios de los alimentos, en cómo la competencia del mercado sube o baja los precios, ¿sí? Entonces, es como aterrizar esa didáctica a, digámoslo así, a situaciones reales, a situaciones que los estudiantes viven día a día para que así puedan comprender de alguna otra manera pues ese conocimiento. Comprendo, comprendo. ¿Y puedes compartir algún ejemplo de estrategias didácticas innovadoras que hayas implementado en tu asignatura? Digamos que una vez estábamos retomando el tema estaba explicando qué era el sistema capitalista. De acuerdo, sí. Entonces, teóricamente, hubo una clase teórica, pues, donde yo les explicaba, pues, que era un sistema naciente de la Revolución Industrial en Inglaterra, proletariado, burguesía, y para ellos no había quedado como muy claro esa diferencia entre burgueses y proletariados. Entonces, lo que yo hice una clase fue que ellos crearan su propio monopoly. Entonces, ellos crearon su propio monopoly con sus propias propiedades, sus propias reglas, pero no todos los estudiantes arrancaban, digamos, con el mismo dinero. Entonces, yo lo que hice fue distribuir de manera inequitativa el dinero a un estudiante más y a otro estudiante pues le di pues menos dinero. Entonces al comenzar el juego pues ellos se dieron cuenta que pues era injusto que un estudiante tuviera más dinero, tuviera más propiedades y pues el estudiante que no tenía nada pues se le dificultó demasiado el juego, casi que quedaba eliminado o perdía inmediatamente. Entonces, a través de estos juegos, pues ellos se dieron cuenta que sí, que es un sistema con sus virtudes y efectos como todo en la vida, pero a partir de un ejemplo, a partir de un juego, pues tan
digámoslo así, tan mediático y tan famoso como el Monopoly, se dieron cuenta que hay un sistema que funciona con ciertas reglas y que pues, el flujo económico influye mucho en la vida de ellos. Muy bien, algo muy innovador. ¿Y cómo evalúas la efectividad de estas estrategias innovadoras en el aprendizaje de tus estudiantes? Siento que es importante, digamos que hay algo que ser realistas en las aulas de clase y es que uno nunca va a captar el 100% de la atención de los estudiantes, ya sea por desinterés, ya sea porque simple, no le, simple y sencillamente no, pues no les llama la atención. Pero siento que si uno logra dejar al menos eh, algo mínimo en ellos, si ese tipo de didácticas logra hacer algo en su formación de manera integral, como pues les he resaltado durante la entrevista, que no sea solo un conocimiento disciplinar, sino que le ayude en su formación humana, en su formación ciudadana. Ese tipo de didácticas pues nos acercan un poco más a ese tipo de formaciones que es lo que importan en estos tiempos actuales. Comprendo. ¿Y qué métodos o enfoques utilizas para evaluar el progreso y el logro de tus estudiantes? Eh, digamos que acá entraríamos un poco a hablar de corrientes pedagógicas, un poco de corrientes psicológicas, entonces digamos que yo trato de hacer apoyarme un poco del modelo constructivista, ¿sí? En cuanto a cómo se construye un conocimiento, teniendo claro que no es una relación unidireccional entre docentes y estudiantes, sino que es una relación bidireccional entre estudiante y docente. Yo de mis estudiantes aprendo cosas, ellos aprenden cosas mías y ahí es que se forma el verdadero conocimiento. De igual manera, pues se podría hablar un poco de Freire y su educación popular en cuanto a que usando la educación popular, pues de pronto un poco más como algo idealizado, porque pues igual estamos en un colegio, es una educación institucionalizada, pero pues se entiende que la educación trasciende más allá de unas cuatro paredes, de un ala, que la educación es lo que hemos venido diciendo, es una educación contextualizada, es una educación que responde a las necesidades de los estudiantes y pues digamos que en un contexto pues empieza uno a mirar pues la zona donde se ubica el colegio, el estrato, si se presenta de pronto algunas situaciones pues, ¿cómo decirlo? Unas situaciones pues ambientales, unas situaciones de convivencia. Uno empieza a mirar esos diferentes aspectos para poder, pues digamos que direccionar en las clases. Comprendo bien. ¿Y cómo proporcionas retroalimentación efectiva a tus estudiantes para apoyar su desarrollo académico? ¿Me repite la pregunta, por favor? Sí, ¿cómo proporcionas retroalimentación efectiva a tus estudiantes para apoyar su desarrollo académico? Podría ser más claro, la verdad no me queda como clara la pregunta o Sí, como un digamos, ejemplo. ¿cómo los retroalimentas? ¿Cómo retroalimentas a tus estudiantes? Eh, digamos que yo trato normalmente de que ellos me presenten un producto cada dos, tres clases que manejamos el tema. Sí, Es innegable que así se cuestione mucho el sistema evaluativo, ¿no? Pero las evaluaciones y los quizzes también hacen parte de ese proceso formativo. No solo porque el ejercicio memorístico así también, pues, sea debatible o no, pero hace parte del proceso. Entonces yo lo que trato es cada dos, tres clases, ya sea por medio de un ensayo, ya sea por medio de, no sé, una exposición breve, y normalmente a mitad de periodo, pues trato de hacer un quiz para evaluar si se han entendido los temas o no. Y pues al final de cada periodo, pues el colegio por sus directrices hace una evaluación
Entonces, pues digamos que de manera general esas serían como las maneras como trato de evaluar, comillas, cómo los estudiantes si están apropiando la clase, si están entendiendo, si no están entendiendo, o si no, para reforzar los temas. De igual manera, el colegio maneja una especie de tutorías y pues ahí se hacen unos refuerzos a los estudiantes que de pronto uno vea con alguna dificultad sobre un tema. Muy bien, muy bien. Eh, bueno, sabemos que las necesidades y estilos de aprendizaje de los estudiantes pueden cambiar con el tiempo, ¿no? ¿Cómo te adaptas a estas evoluciones en el perfil de tus estudiantes? O sea, me refiero, digamos, todo el tiempo está cambiando la educación, el estilo de vida de los jóvenes va cambiando con el tiempo y como tú lo dijiste con las anteriores preguntas, está muy sujeto a la tecnología, bueno, a nuevas culturas, a nuevos pensamientos. ¿Cómo te adaptas tú para poder brindar una nueva educación? ¿Cómo evolucionas en el perfil de tus estudiantes? Eh, digamos que, bueno, yo tengo como una postura actualmente, si bien es cierto, eh, a la educación se ha visto influenciada por el aspecto tecnológico. Siento yo que el conocimiento y la información que se da en el colegio sigue estancada. Me explico. Digamos, yo ahorita que yo soy director de grupo de octavo, eh, yo recuerdo que yo cuando cursé grado octavo vi el mismo tema del imperialismo, el colonialismo, la conferencia de Berlín, y pues son temas de historia. Obviamente cuando hablamos de historia, pues hablamos de un pasado, ¿no? O sea, eso es innegable y la historia es la historia y no se puede cambiar. Pero un cuestionamiento que yo le haría de pronto a la educación, porque uno está sujeto a alineamientos, a estándares, a EBA, mallas curriculares, etc., es que no se piensa en una educación para el futuro. Entonces, por ejemplo, yo siento que del área de ciencias sociales, desde el área de biología, a nosotros los seres humanos como especie nos aqueja un problema global. ¿Cuál es ese problema global? El calentamiento global. Y digamos, en sociales, lo que yo he visto en la malla curricular, nunca se aborda ese tema, nunca hablamos de una posmodernidad. Se toca temas como la globalización, pero como la globalización como un sistema económico y político, pero nunca se entra a analizar de pronto cómo ese tipo de sistemas afectan las relaciones de los seres humanos. Entonces, si bien es cierto, la tecnología, pues ha sido como el cambio generacional. Bueno, igual no se puede hablar de generaciones, pero digamos un cambio en el tiempo de mi educación como estudiante, ahorita como docente, yo siento que las temáticas y los temas siguen estancados. Entonces podría decir que sí hay una influencia tecnológica, pero al nivel curricular, pues siento que sí hay como un estancamiento en el tiempo. Comprendo, comprendo. Y ya para finalizar, ¿qué consejos o recomendaciones tienes para otros educadores que deseen mejorar su enfoque pedagógico y, por supuesto, su impacto en el aprendizaje de los estudiantes? Mm, primero que todo, yo siento y pues que los educadores que están próximos a graduarse o que están próximos a tener sus primeras experiencias o incluso un educador que lleva tiempo en esto, nunca debe perder como esa vocación. Eh, Sí, que uno pierde eso, va a ser la monotonía más grande del mundo, ¿sí? Segundo, yo creo que uno en este tipo de profesiones, y hablo un poco de una generalidad de las ciencias humanas,
uno va adquiriendo, no sé si uno adquiere un poco más ese sentir, esa empatía hacia la otra edad. Eso se hace, eso es importante porque, pues, como lo que lo hemos conversado durante la entrevista, uno hay veces percibe a los estudiantes como un simple elemento que recibe y recibe información, pero hasta ahí. Pero uno hay veces no alcanza a comprender y entender que son, valga la redundancia o parezca una vida, pues son humanos con sentimientos, con emociones, son estudiantes, son personas que a veces no desayunan, que desayunan o que llegan con problemas familiares o no llegan con las once o tienen problemas económicos. Entonces, cuando uno comprende esa amalgama de situaciones, uno lo que trata, de acá voy un poco con lo de la didáctica y tecnología, y es lo que he hecho, de aterrizar esos conocimientos para que ellos puedan apropiarlos a su vida. Entonces, la didáctica y la tecnología tienen que ir acompañadas a buscar esa producción de conocimiento y saberes que les sirva para la vida, no como un conocimiento disciplinar para unas pruebas de estado o por un simple requerimiento curricular o pasar de grado, sino que ellos vean que ese conocimiento les permita entender y comprender en la realidad en la que están. Exactamente, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Diego, me alegra mucho que hayas dedicado parte de tu tiempo para compartir tu perspectiva sobre la educación y el trabajo del educador. Estas respuestas van a ser de gran valor para entender mejor este campo, un campo tan importante como lo es la educación y algo tan fundamental para una sociedad que requiere con ansias el poder ofrecer individuos capaces de poder brindar su aporte a toda una comunidad. Entonces te agradezco mucho por ese tiempo. No, gracias a usted por el tiempo, por escucharme. Cualquier cosa que involucre la educación, pues para eso estamos, para eso somos educadores. Bueno, te agradezco mucho. Con esto he finalizado la entrevista. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Hasta luego.